No vaciles nunca en irte lejos, más allá de todos los mares, de todas las fronteras, de todos los países, de todas las creencias. Amin Maulov. Empezamos este fabuloso tercer día en el Hostal Alcazaba Puerto López, donde nos deleitaremos con un delicioso desayuno para posteriormente realizar el checkout y dirigirnos a Puerto López Beach, esta hermosa playa que se encuentra ubicada en Puerto López en el centro de la ciudad de la provincia de Manabí. Puerto López fue habitado durante la época aborigen por los Valdivia y más tarde por los Mantas, dos de las dos culturas más importantes de la época prehispánica en el Ecuador. En este territorio se han encontrado restos arqueológicos de mucha importancia, por lo que reconocidos arqueólogos realizaron investigaciones determinantes que han dado lugar al descubrimiento de restos de templo en Agua Blanca y en Salango, los mismos que son lugares muy turísticos. El desarrollo turístico fue el principal motor de la elevación de Puerto López a la categoría de cantón, cuyo territorio era parroquia en 1923 y en 1989 se iniciaron una serie de acciones que buscan convertir al territorio en un cantón de Manabí. El Congreso Nacional aprobó la Ley de Creación de Puerto López como cantón el 3 de agosto de 1994 y la misma lleva el nombre de Daniel López, un filántropo de principios del siglo. El clima en esta playa manabita es muy caluroso y su temperatura varía entre los 25 y 29 grados centígrados. El horizonte marítimo está encabezado por embarcaciones de diferentes tamaños y su paisaje está dominado por varios cerros que rodean a la playa. Las actividades que vamos a realizar en este lugar es tomar fotografías y caminar por el muelle para apreciar su fascinante belleza. Para continuar con nuestro recorrido, nos trasladaremos hacia el muelle de Puerto López, obra que se abrió al público el 30 de junio del 2013. Su extensión es de 2.4 kilómetros. El muelle facilita el acceso en seco a lanchas para los turistas nacionales y extranjeros que están interesados en el avistamiento de las ballenas jorobadas, a profesionales de buceo y para visitas a la Isla de la Plata. También podemos encontrar las oficinas del área turística protegida, Puerto López y de la Marina. Además se brinda atención turística y encontramos locales de ventas de comidas rápidas y de artesanías. En el muelle tomaremos una embarcación que nos llevará hacia la Isla de la Plata, donde realizaremos snorkel. Esta interesante actividad es una variante del buceo que se practica en la parte más superficial del agua sin inmersión profunda, donde podemos observar peces marinos y arrecifes coralinos. Recibe su nombre por el tubo que se usa para practicarlo. El snorkel es un tubo que permite respirar el aire de la superficie cuando ya se ha sumergido la cabeza dentro del agua. La principal diferencia entre el buceo y el snorkel es la profundidad a la que se practica. Mientras el snorkel no requiere una inmersión profunda, el buceo se centra en la exploración submarina a grandes profundidades. La Isla de la Plata se encuentra ubicada a 50 kilómetros de la costa de Puerto López, provincia de Manabí, con una extensión de 1.200 hectáreas, siendo uno de los mayores atractivos del Parque Nacional Machalilla. Su fama se remonta a la gran diversidad de aves que habitan el lugar, como los piqueros de patas azules, pelícanos, fragatas de patas rojas y albatros. Es gracias a esto que la isla también se le conoce como Galápagos de los pobres, ya que aquí es posible ver muchas de las especies que habitan en las Islas Galápagos. Vamos a poder observar plantas de algodón. El proceso de producción del algodón en el Ecuador es totalmente manual, desde la siembra hasta la cosecha, pero aquí
¿Quiénes hacen uso de esta fibra natural? Son las aves para sus nidos. De igual forma, por su belleza escénica, se convierte en un lugar ideal para el ecoturismo y el avistamiento de ballenas jorobadas, las cuales se reúnen en el área cada año entre los meses de junio y septiembre, generando un gran espectáculo visual. Las ballenas son animales sumamente tranquilos que llegan a medir en promedio de 12 a 14 metros y pesan 40 toneladas. De ahí que sus danzas incluyen espectaculares saltos, potentes chorros de agua y hermosos sonidos guturales. No olvidemos que esta maravillosa isla está rodeada de acantilados donde podremos tomarnos maravillosas fotos para recordar estos bellos momentos. Al finalizar las actividades en la Isla de la Plata, retornaremos al muelle para dirigirnos hacia el restaurante O La, ubicado en la calle de la Inmaculada en Puerto López, donde disfrutaremos de nuestro exquisito almuerzo que consiste en una cazuela marinera. Este interesante plato necesita los siguientes ingredientes: pescado, pulpo, calamar, camarón, 3 verdes grandes, cebolla colorada picada, cilantro picado, maní en pasta, ajo picado y achote. Para la preparación se deben rallar los 3 verdes y con las manos tratar de suavizar la masa. Aparte, en un sartén debemos poner a refreír con el achote la cebolla y el ajo, hasta que el color de la cebolla se cristalice. Luego se coloca los verdes en un recipiente y lo mezcla con el refrito preparado. De ahí se pone agua o caldo de mariscos. El caldo de mariscos se obtiene al cocinar los crustáceos con la sal y la pimienta al gusto. A la mezcla del refrito verde y al agua de los mariscos le incorporan maní disuelto en agua, cilantro, sal y pimienta. Finalmente, debes poner en una cazuela toda la preparación y llevarla al horno precalentado por 10 minutos. Después de culminar nuestro almuerzo, nos trasladaremos a la playa de Los Frailes. Al llegar a esta maravillosa playa, tendremos un tiempo libre de 1 hora para poder conocerla y pasar tiempo junto a nuestros compañeros de viaje. Los Frailes es una playa muy hermosa que se encuentra en la provincia de Manabí, en pleno corazón del Parque Nacional Machalilla, teniendo al norte a la provincia de Machalilla y al sur al Puerto López. Este lugar tiene una extensión de 3 kilómetros con arenas blancas y aguas turquesas relativamente tranquilas gracias a su forma de media luna. Está protegida por 2 salientes de roca evitando parcialmente las olas y fuertes corrientes del océano. Sin embargo, no debemos olvidar tomar las debidas precauciones. Mientras avanzamos nuestro recorrido, crecerá la admiración al ver la arena blanca, las olas, el bosque seco tropical, la limpieza y la paz de la naturaleza. Esta playa es un refugio de varias especies de animales como leones marinos, delfines, iguanas, monos, osos hormigueros, venados y más de 200 especies de aves. Al pertenecer al Parque Nacional Machalilla desde 1979, carece de servicios de restauración y hospedaje, aunque es posible realizar camping dentro de la misma. No olvidemos que Los Frailes tienen además un mirador a toda la costa del Pacífico, al Parque Nacional Machalilla y a la Isla de la Plata. Al terminar nuestro tiempo libre en la playa, nos dirigiremos hacia la comuna Agua Blanca. Esta comunidad está conformada por más de 86 familias que se dedican a la actividad turística comunitaria. Estos comuneros reciben alrededor de 16,000 visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que acuden a conocer los restos de la cultura manteña, admirar el paisaje del lugar o a beneficiarse de las propiedades medicinales que se le atribuyen a las aguas de su laguna de azufre. Agua Blanca
es un sitio arqueológico ubicado antes en la entrada a la playa de los Frailes, a unos 8 kilómetros al norte de Puerto López y a 5 kilómetros de distancia entrando por la ruta del Espóndilus. Dentro del Parque Nacional Machalilla, Cantón Puerto López, provincia de Manabí, se destaca por las ruinas de una ciudad en el periodo manteño, del señorío Salangome, que llegó a tener casi 600 construcciones primitivas. Aquí se encontraron restos arqueológicos de objetos cerámicos como calderos de barro, ollas, silbatos, vasijas, pintadas de colores y figuras humanas pintadas de rojo con bandas de ese mismo color. Lo más impactante que disfrutaremos en Agua Blanca son los entierros en vasijas de barro, referentes al periodo preincaico, característicos de la cultura machalilla, que se extendió desde el sur de Manabí hasta la provincia del Oro y la isla Puná. Entre los atractivos que podremos disfrutar del lugar encontramos el Museo Arqueológico, que incluyen urnas funerarias y costumbres ancestrales del pueblo de Agua Blanca. También la Laguna de Azufre, que es una laguna natural que amanece cubierta por una fina capa blanca causada por la concentración de azufre, que proviene de una emanación volcánica subterránea y que da nombre a la comuna de Agua Blanca. En este lugar tenemos la posibilidad de embarrar nuestro cuerpo y rostro con arcilla lodosa que se forma en el lecho de la laguna con fines medicinales. Para finalizar con nuestro día, luego de visitar la comuna Agua Blanca, nos trasladaremos rumbo a Montañita, ubicada en Santa Elena. Es el destino preferido por turistas nacionales y extranjeros que buscan diversión, turismo de aventura y exquisita gastronomía. Su temperatura promedio va desde los 22 a 25 grados centígrados. El pueblo tiene una historia construida en dos partes. El primero con el asentamiento de la cultura Valdivia, famosa por la célebre estatuilla La Venus de Valdivia, y el segundo como un destino líder de surf. Hace aproximadamente 40 años, surfistas de otras partes del mundo descubrieron las maravillosas y potentes olas, ideales para la práctica de este deporte. Para los visitantes, se trataba de un lugar virgen y por ello se corrió la voz sobre el descubrimiento de esta zona, lo que motivó a excursionistas de Sudamérica a recorrer y conocer el encanto de este destino. A partir de eso empezaron a venir cada vez más surfistas, también hippies, que encontraban este lugar como refugio, paz y amabilidad por parte de sus habitantes. Hace unos 15 años aproximadamente empieza a surgir el turismo en forma más constante. Es ahí cuando el pueblo comienza a tener hoteles, restaurantes y artesanos. Recorrer por las calles de la comunidad es admirar manifestaciones culturales de todo el mundo. El pueblo muestra construcciones de tipo moderno que se combinan con materiales de la zona, madera y cade, componiendo un pintoresco lugar de matices. La ciudad del surf, como se la conoce, es un espacio sociocultural que se adapta a los cambios y deseos de turistas nacionales e internacionales. Luego de conocer un poco de la historia de Montañita, nos dirigimos al Hotel Olympus Montañita. Este hotel está ubicado en pleno centro de Montañita, a pocos metros de la playa, en la famosa calle de los cócteles, donde es muy popular conseguir cualquier tipo de bebida durante todo el día y en la que la música nunca deja de sonar. El hotel cuenta con unas habitaciones acogedoras y muy cómodas que brindan una excelente vista a la comuna, al río y al mar. Su capacidad en hospedaje es ideal para disfrutar en familia o amigos. Las habitaciones tienen baño privado, agua caliente, televisión y aire acondicionado. Realizaremos el check-in y degustaremos de una deliciosa cena. Luego de las actividades de evaluación, nos dirigiremos a nuestras habitaciones para realizar las bitácoras y poder así descansar
y seguir con el mejor ánimo en nuestras travesías del día de mañana.